continuando nuestra clase de el misterio de la tricotomía humana. Bien, quiero comenzar, mis amados, con un recordatorio de lo que significa la palabra tricotomía. Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Bien, quiero avanzar al respecto de estos diapositivas que estuvimos viendo ya anteriormente y que hoy quiero mostrarles lo siguiente. Bien, la palabra tricotomía, mis amados, vuelvo a repetirlo, es el término que significa una división en tres partes. La palabra del griego tricha traduce en tres partes. Así, tricha significa en tres partes. Y la palabra temnein se traduce como cortar o división. Y se aplica en teología para referirse a la teoría que divide la naturaleza humana en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Bien, recuerde que tenemos nosotros los tres ejemplos que le he mostrado. Tenemos por aquí lo que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Recuerde que en el griego se traduce el cuerpo como soma. Note usted que no es la carne como muchas veces se traduce, se piensa o se cree. Cuando piensan que es la carne, en algunos momentos usted puede llegarse a equivocar pensando que es alguna parte del cuerpo, lo cual no es así. Cuando hablamos de la carne, estamos hablando de la concupiscencia en muchas de las veces y muchos de los versículos. Y en algunos versículos ciertamente habla del cuerpo como carne, por eso es necesario ir nosotros en cada versículo que estamos enseñando, necesitamos ir al original griego. De manera que el cuerpo en el griego es soma. El alma en el griego es psyche y el espíritu en el griego es neuma. Y tenemos estos tres ejemplos allí y tenemos el versículo que nos respalda en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Bien. Ahora quiero que vaya conmigo, por favor. Quiero mostrarle lo siguiente. Quiero mostrarle y recordarle cuáles son los sentidos y también veamos cuál es su órgano. Así que yo quiero que usted, por favor, tome anotación de lo que estamos mencionando. Bien, tenemos el cuerpo, el soma. El sentido que tiene son 5. Tenemos la vista, el tacto, el olfato, el gusto y el oído. Su órgano es el ojo de la vista, del tacto es la piel, del olfato es la nariz, del gusto es la lengua, del oído es la oreja. Ese es el órgano para que nosotros podamos escuchar con el oído que tenemos dentro. Bien, cuando usted tenga alguna pregunta, por favor, realícela en el momento. Bien, vamos a ver el alma. Recuerde que en el griego es psyche y en español alma. ¿Cuáles son los sentidos del alma? Los sentidos del alma son la razón, la conciencia, la intuición,
la voluntad y el sentimiento. ¿Cuál es el órgano de la razón, la conciencia, la intuición, la voluntad y el sentimiento? Bien, aquí lo tenemos. De la razón es la memoria, de la conciencia es la mente, de la intuición es la inteligencia, de la voluntad es el instinto y del sentimiento es el corazón. Recuerde que todo nuestro ser está conectado, espíritu, alma y cuerpo. No solamente, mis amados, está conectado a través del sistema nervioso, a través de el cerebro, está conectado con nuestros órganos. De manera que cuando nosotros sentimos algo, órganos de nuestro cuerpo se conectan y es ahí donde sentimos las cosas. Es como cuando nos asustamos, sentimos miedo, y sentimos el miedo muchas veces en el vientre, en el estómago. Por eso es que cuando usted lleva impresiones tan fuertes, esas impresiones, mis amados estudiantes, se ven reflejadas en el cuerpo con vómito, con diarrea, con dolor, con un sudor que le sube, que le baja, etcétera. Entonces tenemos los sentidos y tenemos el órgano. ¿Cuál es el órgano? En el aspecto del sentimiento, mis amados, es el corazón. Y a veces nos tocamos el corazón y decimos, es que yo siento en mi corazón y es que de aquí parte un fuego y etcétera. Tantas cosas que podemos decir, pero no es en sí el órgano, no es en sí ¿cómo se puede decir? No es en sí la parte humana, que en este caso como el miocardio, no lo es, pero se refleja allí también, así como en el vientre, y en toda la zona torácica es la cuestión sentimental. Pero bien, se le puede considerar al corazón como el órgano del sentimiento. Bien, continúo. Tenemos en el griego neuma, que es espíritu, nuestro espíritu. Y los sentidos del espíritu es fe, revelación, discernimiento, guianza y conocimiento. Recuerde que estos sentidos son para los espíritus que ya han sido despertados. Los que no han sido despertados no pueden manifestar fe, ni revelación, ni discernimiento, ni guianza, ni siquiera conocimiento. Y si manifiestan conocimiento, puede ser un conocimiento espiritual por el lado de las tinieblas, por el lado oculto, por el lado de espíritus o demonios que estén gobernando o guiando a algunas personas. Pero estamos hablando de espíritus que han sido revividos a través de la fe y han recibido revelación y ahora tienen discernimiento y ahora son guiados y también llevan conocimiento. ¿Cuáles son sus órganos y cómo se activan? Esto es algo diferente a lo que hemos mencionado como el cuerpo o el alma. ¿Por qué? Porque el órgano de la fe es el evangelista. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
De manera que no se puede activar la fe si no hay alguien que nos haya hablado del Señor. Entonces, el órgano es el evangelista. Para la revelación, el órgano es el apóstol. Para el discernimiento, el órgano es el profeta. Para la guianza, el órgano es el pastor. Y para el conocimiento aumentado es el maestro. De manera que estos ministerios, que son dones para la iglesia, para los santos, para perfeccionarlos, estos son órganos que el Señor estableció para que se active la fe, la revelación, el discernimiento, la guianza y el conocimiento. Por eso, mis amados estudiantes, es importantísimo, escuche lo que le estoy diciendo, es importantísimo que nosotros podamos ser ministrados por los 5 ministerios. Si nos quedamos con el evangelista, si nos quedamos con el maestro, si nos quedamos con el pastor, carecemos de discernimiento y de falta de revelación. Así que tire una raya y sáquele la cuenta, por favor. Bien, preguntas, mis amados. Preguntas, Pastora Elvira, Dios te bendiga. Bendiciones, apóstol. Buenas noches para usted y para todos. No, hasta el momento no hay ninguna duda. Gracias. Bien, vamos avanzando. Vamos a hablar de los 7 cuerpos. 7 cuerpos que mencionan las escrituras. Mire, tenemos el cuerpo de gloria. Tenemos el cuerpo celestial. Tenemos el cuerpo espiritual, tenemos el cuerpo natural, hay cuerpos infernales, hay cuerpos del Tártaro y cuerpos abismales, quiere decir que son del abismo. Y tenemos los versículos para respaldar lo que estamos diciendo. Recuerde que nosotros estamos en el número 4, cuerpo natural, que es Primera de Corintios 15, 44, pero vamos a ir por partes. Por eso quiero pedirles de su ayuda, por favor. Pastor Armando, ¿nos ayudas a leer Filipenses 3:21? Pastora Elvira, ¿nos ayudas a leer Primera de Corintios 15, 40? Pastor Carlos, ¿nos ayudas con el número 3? 15:44 de Primera de Corintios. No sé si me escuchas, Carlos. Sí, amén. Perfecto. Bien, mi hermana Cristina, ¿nos ayudas con el número 5, por favor? ¿Voy bien? Bien, y aquí voy a encargarle yo aquí que me acompaña mi madre el día de hoy, que nos ayude a leer Job capítulo 41, verso 23. Bien, empecemos con el pastor Armando, por favor. Cuerpo de gloria. Sí, capítulo 3, verso 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Perfecto. Entonces tenemos
que el cuerpo de humillación va a ser un cuerpo de gloria, semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos con Pastora Elvira, con los Corintios 15:40, cuerpo celestial. Amén. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Bien, aquí recuerde que explicamos algo en la clase anterior. Nosotros mencionamos que hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Nosotros estamos ubicados en lo que son los terrestres o los naturales o los animales. Pero estábamos ubicados en medio de los dos cuerpos, el celestial y el terrenal. Nosotros teníamos esa conexión entre los dos. ¿Por qué? Porque podíamos platicar con el celestial. Pero eso se terminó en la caída, en el pecado. Bien, gracias, Pastora Elvira. Bien, ¿quién tiene el número 3? Carlos. Lo que se entierra es el cuerpo físico, pero lo que resucita es el cuerpo espiritual. Pues así como hay cuerpos físicos, también hay cuerpos espirituales. Perfecto. Quiero mencionarle que el cuerpo espiritual es el que resucita. ¿Se acuerda usted cuando el Señor resucitó y Marta quería tocar al Señor y el Señor no se lo permitió? Le dijo, no me puedes tocar porque no he subido a mi Padre. Entonces el Señor subió con ese cuerpo espiritual que tiene acceso al cielo, a los lugares celestiales. Y cuando el Señor regresa con un cuerpo de gloria, un cuerpo glorificado. Ese cuerpo podía ser tocado, por eso es que le dijo a Tomás, mete tu dedo y toca. ¿Podía comer? Sí. ¿Comió pescado? ¿Comió miel? Entonces, ese es un cuerpo diferente al espiritual. Bien, ¿quién tiene el número 4? Me parece que es mi hermana Cristina. ¿Tienes el 4? Ay, apóstol, discúlpeme, yo busqué el 5. Yo creo que te di equivocado, ¿no? A lo mejor. El número 4, hija, búscame el 1 de Corintios 15:44. Pastora Elvira, Elvira, ¿me buscas estos dos? El número 5, Apocalipsis 6:8 y Salmos 49:14. Mi mamá aquí nos va a ayudar con Job 41:23 y por último, Pastor Armando, nos ayudas con Apocalipsis 9:2 al 3. Amén. Entonces, ¿le ayudo con el 5 o con el 4? Con el 4, hija. Es 1 de Corintios 15:44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Bien, gracias, hija. Se menciona cuerpo animal o cuerpo natural o también algunas versiones como cuerpo terrenal. De manera que lo terrenal, lo animal o lo terrestre es la misma palabra. Gracias, mi hermana Cristina.
Pastora Elvira, ¿nos puedes ayudar con estas dos citas? Apocalipsis 6:8 y a Salmo 49:14. Pastora Elvira, ¿nos escuchas? ¿Sí le escucho? Perdón, tenía apagado el micrófono. Amén, disculpa. Sí, hija. Apocalipsis 6:8, perdón. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bien, Salmo 49:14. Salmo 40. Salmos 49:14 dice: como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Perfecto. Entonces, fíjese qué interesante es. Tenemos cuerpo de gloria, cuerpo celestial, cuerpo espiritual, cuerpo natural, cuerpos que se encuentran en los niveles infernales. Se le conoce como el inframundo. De manera que los cuerpos que están en los lugares infernales, estamos hablando de lugares de tormento. Allí paran las almas que no alcanzaron salvación y llegan a ser atormentados por sus verdugos. De manera que los cuerpos infernales podemos decir que es la muerte y el Hades. Estos cuerpos son seres corpóreos. En algún momento alguna persona dijo que en su experiencia después de haber estado muerto, dijo que llegó a un lugar donde eran tormentos de diferentes niveles y que decía que el infierno era como un cuerpo, tenía la forma de un cuerpo humano. Tenía cabeza, tenía torso, tenía brazos, tenía dedos, tenía piernas, tenía todo. Ahora, no quiero que usted diga, vamos a apoyarnos en esa experiencia del hermano, jamás. Lo que quiero decirle es que estos seres como el Hades y muerte que se encuentran en los infiernos son seres corpóreos con diferentes dimensiones. Por ejemplo, Hades tiene una dimensión descomunal, porque ahí paran las almas que no alcanzaron salvación. Muerte tiene un cuerpo. ¿Por qué? Porque esos cuerpos hablan, oyen. Hay un verso que no lo tengo al momento aquí, pero dice que han escuchado de la fama. ¿Quién ha escuchado de la fama? Muerte y Hades han escuchado de la fama de, no sé si recuerdo bien, es de la sabiduría. Y nos damos cuenta que esos seres tienen inteligencia, esos seres oyen, esos seres tienen lengua, esos seres se comunican, tienen habla, porque tienen el habla, ¿por qué? Porque son cuerpos, pero en diferente dimensión.
Bien, número 6, el cuerpo del tártaro, Job capítulo 41, verso 23. ¿Cómo dice allí, por favor? Las palabras más carne están endurecidas, están en el viernes y no se mueven. Bien, las partes, ¿no dice las partes? Las partes más flojas de su carne están endurecidas. Perfecto. Y no se mueven. Están en el viernes y no se mueven. Bien, gracias. Hay diferentes versiones que nos traducen la palabra carne o partes como cuerpo. Dice, su cuerpo es tan firme que no se mueve. Entonces, cuando usted se da cuenta en el capítulo 41 de quién estamos hablando de un ser corpóreo. Ese ser corpóreo se llama Leviatán, que tiene pies, que tiene manos, que tiene cabeza, pero tiene una apariencia como de dragón. Dice que lanza fuego y ese personaje se encuentra en el Tártaro. ¿Dónde está el Tártaro? Fíjese que el Tártaro se encuentra dentro del abismo, los lugares más profundos de la tierra. Lo que se encuentra más abajo de la tierra es el lago de fuego. Del lago de fuego sigue el abismo. Y en el abismo se encuentra el Tártaro. Más arriba se encuentra el infierno. ¿Sí me explico? No, muy claro, pastor. Me repite, me tomó fuera de base, por favor. Bien, repito que por eso estaba mencionando del 1 al 7. Cuerpo de gloria, cuerpo celestial, cuerpo natural. Nosotros estamos en el cuerpo natural, que es nivel terrestre. Después viene el inframundo, que es el nivel infernal, donde están las almas que no han sido salvas, sino que están en tormento, pero no son cuerpos, sino almas en tormento. Pero hay cuerpos como la muerte y el Hades, son cuerpos, seres corpóreos. Después tenemos el Tártaro. El Tártaro es un lugar donde se encuentra otro ser corpóreo llamado Leviatán. Y tenemos el número 7, que es el lugar del abismo, donde hay cuerpos también, y lo menciona Apocalipsis capítulo 9, verso 2 y verso 3. Y lo que se encuentra más abajo es el lago de fuego. Lo último es el lago de fuego, pero se encuentra dentro del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Wow, mire qué tremendo es. Ahí tenemos seres del abismo, que son las langostas que menciona la escritura, que tienen caras humanas, tienen corona, tienen cuerpo de caballo también, y también una cola como de escorpión. Esos son seres corpóreos. No tienen la forma antropomórfica, quizás, pero tienen un cuerpo. Por eso estamos hablando de cuerpos. Recuerde que nosotros mencionamos que el cuerpo es una habitación. Por eso hay ángeles que no guardaron su morada, su habitación, y fueron descorporizados. Algunos de ellos se convirtieron en espíritus inmundos y hoy están buscando habitar un cuerpo humano. Pero sinceramente es un tema muy profundo. Ok, pastor, gracias. Muy profundo. ¿A qué les quiero llevar con estos 7 cuerpos que les acabo de mencionar? Bien. Les quiero llevar a Filipenses 2, capítulo 10.
Mire lo que dice, mire qué tremendo, tremendo versículo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Escuche bien, toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua, toda rodilla, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Wow. Qué tremendo, tremendo versículo. Entonces nos está hablando de seres corpóreos en los cielos, seres corpóreos en la tierra y seres corpóreos debajo de la tierra. Por eso, mis amados, es interesante poder entender que debajo de la tierra, mientras más usted busca, escarba, encontrará que hace mucho calor, mucho calor, mucho calor. ¿Por qué? Porque en el centro de la tierra se encuentra un lago ardiente. Mire qué interesante es. Hay seres del inframundo debajo de la tierra. Y también después vamos a tocar un poquito otros temas sobre razas paralelas, para que vayamos entendiendo un poquito más el tema. Bien. Mis amados estudiantes, nosotros somos como esa burbuja que usted está mirando allí. Recuerde que al principio del estudio yo le dije que la íbamos a volver a tocar, esa burbuja, esa imagen, que se compone de tres cosas. Se compone de agua, de jabón, y cuando se hace la presión sobre el círculo en el que se encuentra el agua y el jabón, se logra capturar el oxígeno. Entonces tenemos allí tres elementos: agua, jabón y oxígeno. Es espíritu. El oxígeno es espíritu. El jabón puede ser el cuerpo, y el agua, el alma. Así como usted ve esa burbuja, así de frágil es la vida del ser humano. Se puede romper en un abrir y cerrar de ojos. Bien. ¿Qué sucede en la muerte? ¿Qué cosas suceden con el espíritu, con el alma y con el cuerpo? Bien. En la muerte, mis amados, el alma va al reposo o al tormento, dependiendo, fíjese, dependiendo cuál haya sido el resultado de sus acciones. Eclesiastés capítulo 12, verso 5. Repito, Eclesiastés capítulo 12, verso 5 menciona lo siguiente: cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino. Y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Está hablando del deceso de una persona. Cuando habla del almendro, cuando habla de la langosta, todo tiene un significado al respecto de la vejez. Pero lo que importa es lo que dice, y está subrayado está marcado
de color blanco. Dice, porque el hombre va, ¿a dónde? A su morada eterna. El reposo o el tormento. Fíjese qué interesante es esa conexión que prácticamente nos representa, el alma nos representa a nosotros lo que queremos y hacia dónde vamos. Bien, el espíritu, recuerde que somos como esa burbuja, una vez que se rompe esa burbuja de jabón, el alma, que es el oxígeno, se libera, el alma y el jabón caen a tierra, ¿verdad? Por la inercia y la gravedad, y se libera el espíritu. Eclesiastés 7:12 dice lo siguiente: el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. De manera que el espíritu, cuando llega la muerte, el alma va a su morada eterna. El espíritu vuelve al que lo dio. Y fíjese que hay un dato interesante, que los médicos en muchos lugares han podido experimentar que la persona, cuando pierde la vida, cuando deja de respirar, llega a pesar medio kilo menos. Quiere decir que cerca de 2 libras desaparecen al momento sin saber por qué. 2 libras de peso. Perdón, es 1 libra de peso, que es medio kilo. 1 libra de peso. Es lo que pierde el hombre cuando muere. Interesante. El alma va a su morada eterna. El espíritu vuelve al que lo dio. Recuerden que Dios es Padre de todos los espíritus. Bien, mismo versículo, Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. De manera que el polvo vuelve a la tierra, el espíritu vuelve al Padre, y tenemos el alma que va a su morada eterna. Bien, tenemos cuerpo, espíritu y tenemos alma. Recuerde usted los sentidos del espíritu, los sentidos del alma y los sentidos del cuerpo. De manera que la Biblia dice que el espíritu siempre está dispuesto ¿a qué? A buscar lo bueno, las cosas de Dios. Una vez ha resucitado, siempre buscará hacer lo bueno o buscar las cosas que son agradables a Dios, porque el espíritu es nuestra conexión con lo divino. El alma tiene que ser influenciada por el espíritu. Una vez que el alma ha sido influenciada, nosotros podemos, como decía el salmista, deleitarnos en la ley de Dios, deleitarnos en sus mandamientos, deleitarnos en su verdad. Ahora, el cuerpo tiene que ser influenciado por el alma. Cuando el cuerpo es influenciado por el alma, entonces la reacción que tenga el cuerpo va a ser
lo que el espíritu quiere. Porque el espíritu influenció al alma y el alma influenció al cuerpo. Ahora, cuando el espíritu se encuentra batallando, habrá una lucha entre el alma y el espíritu. Habrá una guerra entre el alma y el espíritu para hacer la voluntad de Dios. De manera que el cuerpo, mis amados estudiantes, es simplemente un dispositivo de salida. Es decir, el cuerpo es arrastrado, ya sea por lo que quiere el espíritu o por lo que quiere el alma. Por eso debemos estar fortalecidos en el espíritu, para que el alma también esté sujeta a la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? El pecado, mis amados, cuando el pecado llega, el pecado infecta el espíritu o el alma o el cuerpo. Bien. Éxodo capítulo 34, verso 7. Dice, Éxodo 34, verso 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bien. Entonces ahí, mis amados, tenemos tres aspectos que le quiero mencionar. Tres aspectos que son la iniquidad, la rebelión y el pecado. Tres cosas. Pregunto yo, ¿dónde se da el pecado? ¿Dónde se da la rebelión? ¿Y dónde se da la iniquidad? Son tres niveles. El pecado es transgredir la ley de Dios. La rebelión es luchar contra la voluntad de Dios. La iniquidad es permanecer pecando, peleando y queriendo destruir la obra de Dios sin querer cambiar. Pregunto, ¿dónde se da la iniquidad? ¿Dónde se da la rebelión? ¿Y dónde se da el pecado en esta tricotomía? Espíritu, alma y cuerpo. La iniquidad es en el espíritu. La iniquidad en el espíritu. Bien. ¿La rebelión dónde se da? En el cuerpo. Carlos dice que en el cuerpo. ¿Y el pecado dónde se da? En el alma. En el alma. Bien. Tenemos el pecado, la iniquidad, la rebelión y el pecado. En el espíritu se comete la iniquidad. Ahí en el espíritu se comete la iniquidad. El alma no puede ser inicuo o inicua, el cuerpo no puede. ¿Por qué? Porque estos son destruidos. Pero el espíritu no puede ser jamás destruido. Este permanece siempre, este es eterno, permanece para siempre, pero si está lleno de iniquidad,
va a ser lanzado a las tinieblas eternas. Pero la iniquidad se da en el espíritu. La rebelión se da en el alma y el pecado se da en el cuerpo. Recuerde que el cuerpo solo es un dispositivo de salida, va a ser arrastrado por el alma o por el espíritu. Pero en el cuerpo se da el pecado o la transgresión de la ley de Dios en el cuerpo. Y ya habíamos mencionado los pecados del cuerpo, como lo es el adulterio, las borracheras, las orgías, la glotonería, etcétera. Pecados del alma, la vanidad, la soberbia, el odio, la mentira, son pecados del alma. Y pecados del espíritu es la apostasía, la blasfemia, la idolatría, la infidelidad. Entonces, fíjese cómo afecta la iniquidad al espíritu, la rebelión al alma y el pecado al cuerpo. Bien, entonces tenemos, la escritura nos dice en Éxodo 34:7 que el Señor perdona, fíjese, en el hombre, perdona la iniquidad, la rebelión del alma y el pecado del cuerpo. ¿Sí? Cuando hay arrepentimiento, porque la puerta de la gracia se abrió para todos. Cuando hay arrepentimiento, entonces habrá perdón de pecados para los que han cometido iniquidad, rebelión o pecado. Explicamos ahora cómo infecta el pecado esas tres áreas que son las tres áreas del tabernáculo. El cuerpo es el atrio, el alma es el lugar santo y el espíritu es el lugar santísimo. ¿Y cómo pueden ser infectados? ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote entraba una vez al año para el perdón de los pecados de Israel. Pero si se encontraba mal, tenía que ser arrastrado con una cuerda y así lo sacaban muerto del lugar santísimo. ¿Verdad? Eso es lo que estoy mencionando respecto al espíritu, alma y cuerpo. Nosotros vamos a ver en la próxima clase vamos a ver ese misterio, por qué nosotros estamos aquí en la tierra, pero no sin antes colocar las bases que le acabo de entregar el día de hoy.